Doctor Hanna, tenemos al doctor Domingo Martínez. El doctor Domingo Martínez es internista, nefrólogo, y nefrólogo me llama mucho la atención porque, así como el pulmón se puso de moda ahora con la pandemia, yo creo que el riñón debe de ser más tomado en cuenta de lo que es, inclusive por la propia clase médica. Mira que Dios hizo dos, sí, no uno, te puso una nariz, acaso, dos, y uno de repuesto. Que yo siempre te digo que el Señor cuando hizo al hombre lo hizo bien y le puso los elementos de repuesto. Dos ojos. Sí. Doctor, no, y la gente cree que es un filtro y solamente un filtro. Pero no es solamente no, eso. Claro que no, es una glándula y segrega sustancias importantes que nos hacen falta. Cuando tú ves, doctor, te sale que la diálisis, que insuficiencia renal, que la presión arterial, que las suprarrenales. Háblanos de ese pequeño órgano que es doble. Eso es así. El riñón paga un precio tan alto que la persona regularmente, cuando busca comparar algo costoso y conoce el valor de los riñones, dicen, ¿cuánto le costó esa corbata? Por ejemplo, Yana, sí. Esa corbata me costó un riñón y si es muy cara, 1,5 riñones. ¿Por qué? Porque bueno, los órganos de los riñones tienen aproximadamente 7 funciones, que van ¿de qué? Bueno, primero de la eliminación de tóxicos, pero tiene participación en la formación y activación de la vitamina D, tiene participación en la regulación ¿de qué? De la hipertensión arterial, pero también produce eritropoyetina para evitar la anemia en el ser humano, pero también tiene que ver con el equilibrio de sodio, potasio y otras sustancias que se produce a nivel renal. Y es tan bueno que filtra y entonces refiltra. Te reabsorbe lo que no tiene que botar. El famoso equilibrio ácido básico del doctor Sayén, es ahí que se resuelve. Mira, los profesores malos tienen sus temas que no quieren tocar porque no lo entienden. El mío, cuando llegó a Rayo X, ahí terminó la clase, ni tocó Rayo X. Y estábamos en el 1960. Y los profesores que le cogen miedo al equilibrio es porque no tienen el tutú para procesar eso. Hoy no, y eso es básico, esencial, elemental. Porque siempre ha habido profesores buenos y malos. Es el equilibrio del sodio y el potasio, ¿verdad? Y de todo, y del agua, y de lo que tú filtras. Y que cuando tú sudas, orina menos. Y en el invierno tú orinas más. Los riñones son sabios. Si tú te deshidratas, los riñones se cierran para que tú no te... y orina menos. O sea, tiene su propio cerebro. Sí. Ahí estás hablando del sodio y el potasio. Me acuerdo del caso de una persona, amigo nuestro, que hizo una crisis porque se comió un guineo. Y era un paciente renal. Entonces, una persona, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que le pasó a esa persona? Fíjate, llega un momento, una de las funciones que tiene el sistema renal, pues obviamente es la reabsorción de agua y sodio y la excreción de iones y de potasio. Llega un momento que cuando se pierde la tasa de filtración, sobre todo por debajo de 10, y ese paciente está considerado por número pertenecer a un programa de hemodiálisis, se pierde entonces la función de eliminar el riñón. El potasio se encuentra muy abundante en el guineo, en el agua de coco, en frutas rojas como el tomate y obviamente, y el doctor Jacín lo sabe bastante bien, que cuando hay un aumento de potasio se produce entonces trastorno en la esfera cardiovascular o en la esfera cardíaca, produciendo arritmia y pudiendo llevar al paciente incluso a como perder... cuando baja mucho. Exactamente. Hacer un paro que se conoce un paro en diátoles, preferiblemente. Mira, un guineo tiene 1.000 equivalentes de potasio por pulgada de guineo. El guineo averaje nuestro debe tener 4 o 5 pulgadas. Sí. Entonces son 4 o 5. Por un guineo no se muere nadie. No, por uno no. Él tenía problemas antes acumulados. Sí, tenía problemas acumulados, pero no del otro, sino del sodio. Esa es la sal. Esa es la sal. La sal es otra pandemia que uno no menciona, porque cuando buscamos datos en la Organización Mundial de la Salud, reporta más de 1.5 millones de personas que mueren por consumo excesivo de la sal. Nadie habla de eso. Entonces, pues, a nivel de nuestro organismo, la sal, cuando está de más, obviamente, produce retención de líquido,
o sea, produciendo un balance desafortunadamente positivo, la sobrecarga hídrica que lleva, sobrecarga del corazón, y el corazón de alguna forma... Para que la gente entienda esto, a los dos, la sal en el cuerpo y la sal en el mar, acuérdense que el mar es sal y agua. ¿Quién le echa sal al mar? Perdón. ¿Quién le echa sal ¿Quién al sabe? agua de sal? No, viene de los ríos. Viene de los ríos, de las El rocas de los ríos. agua. No, y la sal también. ¿O tú crees que hay un tipo que le echa sal por la mañana al Océano Pacífico? No, yo lo que creo que en el mar hay alguna... No, la sal la arrastran de los ríos, de las montañas, y la concentran ahí. Se evapora el agua. Se evapora el agua porque el agua, 75% del planeta. Y lo que queda abajo, igual que lo que hacen en Montecristi con la salina. Y esa sal marina es la misma sal que está allá en Salinas. Se llama Marina por la señora. Pero No, porque dicen que la sal de minas... ¿Por qué sube la no hace- presión, doctor? Porque retiene el líquido. Sobre todo, hay muchísimos factores. Por ejemplo, en el paciente renal y una pandemia, yo diría la otra pandemia, es la diabetes. Comencemos por ahí. La diabetes es la causa número 1 de pacientes en programa de hemodiálisis en cualquier parte del mundo. De hecho, los dominicanos que reciben diálisis, un 70% tienen esas dos condiciones. Tocó un punto diferente, importante. Si el paciente dializado, generalmente, si no se logra trasplantar, ¿por qué tiene una vida tan medida? ¿Es la diabetes o es otro elemento? Oh, profesor, pero si buscamos la diabetes por sí solo, Mire, la diabetes se parece mucho a los narcotraficantes. No, la diálisis se parece mucho a los narcotraficantes. Un narcotraficante no está más de 5 años o 10 sin caer preso o sin morir. ¿Por qué los dializados le pasa lo mismo? fíjate, por de alguna razón... Digo, hay casos que han durado 20, es ¿verdad? que la insuficiencia renal es una enfermedad terminal, doctor. Terminal, sin riñones no Y vive. esa máquina no te Hace sustituye el riñón. En parte, te dijo él que el riñón no es solamente un filtro. El riñón filtra, si el riñón filtra 100 galones, Filtra todo. reabsorbe 98 y tú orinas 2. Y la máquina no hace no eso. hace eso. Y no produce tampoco la eritroproyectina. Claro. Deteriora el paciente porque también el calcio... Por eso le dan eritroproyectina. Claro Claro. que sí. Entonces, ¿qué pasa? Recuérdate que en la diálisis nosotros le damos 12 vidas a un órgano que necesita 7 días a la semana, 24 horas, funcionar constantemente. Y uno trata en 12 horas a la semana de por lo menos suplir esa necesidad para que el paciente pueda alargar los años de vida. Mira, cuando tú eras muchacho, estudiante, te hablaban del aparato yuxtaglomerular de Golgi. Eso te ponía loco. El aparato de Golgi. Sí. Y después de las mitocondrias, y nos hicimos viejos sin entender qué carajo era ninguna de las. Ese aparato yuxtaglomerular segrega una sustancia que se llama EPO, eritropoyetina, que estimula la médula ósea de los huesos a producir los glóbulos rojos y mantener el balance. Doctor, como nefrólogo, fuera de los pacientes con diálisis que hay que hacerle un tratamiento, un cuidado especial, ¿cuál es la principal enfermedad que le llega al consultorio? Al consultorio. Al consultorio realmente, medicina general, por decirlo así. Medicina interna. Medicina interna, por ejemplo, me llega muchos casos de hipertensión. ¿Le llega? Hipertensión, presión ¿Cuál? alta. Y eso no va al cardiólogo. Bueno, debería, pero si buscamos la única causa directa es la coartación de aorta como responsable de una hipertensión. ¿Cómo es, doctor? Conoce la coartación de aorta, tú eres cardiólogo, la parte de que la aorta se Es estrecha. la única ¿Qué tiene causa. que ver riñón con el No, aorta? no, Está hablando de hipertensión. Estaba hablando de hipertensión porque usted me dice si la hipertensión es una patología directa del cardiólogo. Y yo le digo, bueno, Se le llama si esencial. buscamos, solamente hay una sola causa cardiovascular, que es la coartación de aorta, que produce hipertensión. Yo diría que obviamente las especialidades se respetan y yo entiendo que, bueno, que el que está en la capacidad de conocer y manejar cualquier patología, siempre y cuando no ponga en riesgo la vida del paciente, se puede manejar. Entonces la palabra esencial a la hipertensión
Era mentira, es renal el origen. Bueno, de alguna forma se ha demostrado que a nivel renal, porque es un asunto bilateral, el que tiene presión, obviamente se conoce como un factor pronóstico que daña los riñones, pero cuando se dañan los riñones por otra causa que no es la presión, entonces el paciente termina Déjame produciendo ayudar a Carlos. hipertensión. Mira, Carlos, el sodio, en cualquiera de sus formas, pero sobre todo cloruro de sodio, cuando se absorbe, se pega al forro interno de las arterias, al endotelio, y se mete en el endotelio. La célula se pone gordita y va estrechando la luz de la arteria. ¿El sodio o la grasa? El sodio, el sodio. También. El sodio. Entonces el corazón, para pasar por ese laberinto estrecho, Tiene que hacer una contracción. aumenta su presión. Y así comienza el origen de la hipertensión. Después se hace un círculo vicioso. No es por el aumento por lo que retiene el sodio de agua. No, porque estrecha el lumen y para pasar por ahí, en la cerebral, en la coronaria, en las piernas, tiene que meterle más presión. No, pero también Pero- es el asunto también que yo que quiero preguntarle al doctor, porque hay gente que dice, tienes la presión alta porque tus riñones no están funcionando bien y hay que bombear con más fuerza para que pase por ahí. Sí. ¿Cómo se explica eso médicamente? Vamos a hacer un aclarando. Por ejemplo, el paciente renal es un paciente que tiene que ser visto por un cardiólogo. Porque ¿qué mata a los pacientes en diálisis? La enfermedad cardiovascular. Debe de ser visto por un diabetólogo, un nutricionista. Y de alguna forma, pues ya se sabe que el 70% de los dominicanos tiene esa condición. Si usted como cardiólogo tiene un paciente hipertenso, le movió a SOADO, pues lo correcto es que se beneficie de una evaluación renal a tiempo, que es lo que nosotros buscamos, porque se ha demostrado que aproximadamente un 50% de los pacientes se puede frenar o enlentecer la enfermedad a daño renal. Doctor Martínez Charles, el problema de el azúcar, el nivel de azúcar en la sangre que suba, ¿por qué lesiona tantos órganos? El ojo, fuera del páncreas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué el riñón? ¿Por qué que Fíjese, hay tanto? ¿Por qué el aceite malo daña los motores? ¿Por qué? Porque tiene una densidad mayor y no le permite circular bien y hace que las máquinas... Entonces el primer daño de la diabetes es en la sangre. Bueno, Porque si es el aceite hoy malo. para muchos la diabetes es un aumento del azúcar en la sangre. Exacto. Y la diabetes es mucho más que eso. Eso es un aspecto de la diabetes, uno, y no el único ni el más importante. Tú puedes vivir con hiperglicemia. Es cómo repercute En el cuerpo. ese líquido que era fluido y ahora está espeso, porque tiene una osmolaridad ¿Y al mayor. riñón qué le hace, doctor? Bueno, yo diría que, por ejemplo, el paciente diabético, hablábamos de la sal. La diabetes es como el salitre. Si usted pone un mueble frente al mar de hierro, no le da mantenimiento y vuelve a un año, cuando usted vaya frente al mar, frente a la playa, no encontrará nada. Asimismo, es la diabetes descompensada, descontrolada en cualquier persona. Obviamente hay complicaciones microvasculares y macrovasculares. Dentro de la micro tenemos la insuficiencia renal crónica terminal, pero es la primera causa de amputación, es la primera causa de retinopatía diabética. Entonces, ¿qué pasa? El paciente renal, obviamente, cuando hablamos de diabetes, hablamos de un estado inflamatorio. Se produce estrés oxidativo, enzima proinflamatoria, la glucotoxicidad que se produce a nivel del riñón por la causa de la diabetes, todo eso, ¿qué produce en el diabético? Bueno, un envejecimiento renal más rápido, que se produzca fibrosis a nivel intersticial, alteración del metabolismo del ácido úrico, un engrosamiento de la membrana mesangial y alteración del colesterol, produciendo microtromboembolismo a nivel renal del colesterol. Todo eso afecta el riñón. Cuando nosotros hablamos de enfermedad renal, hablamos que en el mundo hay más de 850 millones de personas que sufren de enfermedad renal en todo el mundo, en una gran parte. ¿Qué pasa? Se dice que el 8% de la población tendrá insuficiencia renal crónica severa. Sí, al cabo de su vida. y a veces carecemos de un programa de prevención renal. Ahora bien, es importante saber que
solamente cuando somos nefrólogos no podemos enfocarnos en evitar la diálisis. Hay otro aspecto sumamente importante y es evitar que el paciente muera por una enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, el paciente renal que no tiene proteinuria tiene un 12% de riesgo cardiovascular y de mortalidad, pero cuando aparece la proteína, la microalbuminuria, aumenta hasta un 13%. Conociendo que la enfermedad renal tiene diferentes estadios, sabemos que hay personas que tienen una enfermedad renal y no están en diálisis necesariamente. Sin menospreciar los otros médicos internistas que son neurólogos, cardiólogos, etcétera. Yo creo que entonces el nefrólogo es el Mayimbe de la bachata, porque tiene que estar actualizado en muchas cosas. Todo cambia. Mira, por mucho tiempo era el corazón. El corazón. Te enamoraba con el corazón, te moría de pena por el corazón. Eso cambió. Entonces Después ahora, el hígado. el cerebro. Del cerebro. El cerebro ese es el Mayimbe, ese es el que manda todo. Después la gente le cogió con el hígado graso y el alcohol, y yo bebo y no bebo. Y eso cambia periódicamente. Hoy es el cerebro. Eso cambia a lo que el hombre investiga, va a investigar. Cuando tú estabas en el Gautier, Sí. tu paciente con diabetes, la orina le ponía una cintillita Sí, y tenía cintica. 3 cruces de azúcar en la orina. Ahora tú no puedes hacer eso. Porque ahora hay medicamentos para la diabetes que forzan el riñón a botar más azúcar. De esa manera bajan el azúcar en la sangre. De manera que la tirita No sirve, ya no para, sirve nada. para nada. Dice que el que tenga en endorfina no bota muchísimas No, la metformina no. Los Metformina. gliptides, eso es un producto nuevo que baja el Los azúcar. inhibidores de los SGLT2. Así mismo. ¿De qué está hablando? De un contraportador sodio-glucosa que se produce a nivel renal. Entonces, ese mismo medicamento, que es lo que está en el tapete, busca disminuir los eventos cardiovasculares en el paciente Además de renal. pulsar Además de mejorar los niveles de glucosa, de quitarle esa carga, porque acuérdense que también la glucosa va a arrastrar agua, y a disminuir esa presión que se produce a nivel glomerular, a quitarle esa toxicidad que produce la glicemia a nivel renal, también mejora los riesgos cardiovasculares, que es lo que está matando al paciente. Porque muchas veces cuando el paciente llega a diálisis, solamente nos enfocamos en que el paciente tenga una buena diálisis. Y cuando uno pasa visita o el encargado dice, ¿y qué le pasó? Que él estaba bien. Bueno, es un evento cardiovascular y olvidamos esa parte. De modo que el objetivo fundamental del paciente renal primero es prolongarle la vida al paciente con una buena diálisis, pero disminuirle los riesgos cardiovasculares que ese paciente aumenta. Estamos hablando que un paciente diabético, porque antes se conocía como nefropatía diabética, hoy sabemos que hay 2 fenotipos de la enfermedad renal. Ahora se habla de enfermedad renal diabética, porque anteriormente la fisiopatología que hablaba, bueno, una hiperfiltración, una aparición de proteinuria y un deterioro de la tasa de filtración glomerular. Pero tú tenías que hacerle una biopsia ¿de qué? Del riñón para saber si hay esclerosis a nivel renal. Sin embargo, hoy se sabe que muchos pacientes ni tienen proteinuria, ni tienen esclerosis y tienen deterioro de la función renal. Hay pacientes, sin embargo, con una tasa de filtración en 30, en 40, con una creatinina en 1.6. Bien, Mira, doctor. él finalmente mencionó la chica del baile, la creatinina. Tú no puedes hablar de insuficiencia renal y riñón sin saber que la creatinina es lo que se mide para decirte cómo están tus riñones. Esta es justamente la pregunta. El paciente cuando va al médico y le dice, mire, ya usted necesita una diálisis. Dice, espérate, yo estoy leyendo que eso tiene sus riesgos. Entonces, trata de alargar entrar en diálisis. Es la creatinina la que te dice, ya no lo puedes posponer más. Fíjate, hay muchos factores. Regularmente se le manda a hacer, obviamente es el único marcador que tenemos disponible en el país. Hay otros marcadores que son más precisos, pero se le hace una evaluación de la depuración de creatinina en 24 horas, tomando en cuenta la creatinina. En el paciente diabético es engañoso porque usa una vía alterna
que se llama la glicosis avanzada para dañar el riñón. Entonces, cuando tú un paciente con 1.7 que es hipertenso, que no es diabético, quizá está lejos de una diálisis, pero cuando tú un paciente con 1.9... Pero tiene insuficiencia renal. Exacto. Sin embargo, cuando tuvo un paciente con 1.9 y le mandas una depuración, viene con una tasa de filtración en 19. Regularmente es el marcador, adicionalmente de otras evaluaciones que nosotros hacemos, para hablar de una insuficiencia renal crónica. Por eso le damos mucho énfasis. Y a veces queremos solamente, bebe mucha agua. No, también la dieta es fundamental. No me diga depende. Si usted estuviera que ya está a punto de diálisis y tiene que tomar la decisión, peritoneal o la tradicional. Bueno, yo propongo siempre el trasplante, pero no hay estudios que hablen, por lo menos a 5 años, cuál es mejor una que la otra. ¿Sabe? Eso va a depender mucho del oficio y la comodidad del paciente que quiere elegir. ¿Cómo puede ser que en el peritoneo ocurra un fenómeno igual a la filtración de un riñón? Una membrana. Exacto. Es una membrana. Sí. Todas las membranas filtran, una más, otra menos. Pero el peritoneo tiene una extensión de 1.4 metros cuadrados. Es una muy buena membrana. Y la sangre que pasa al peritoneo se filtra. Sobre todo si ¿Y tú le está pones, lo suficientemente irrigada para eso? tú le pones un contraste. Porque ¿qué tú le metes? Glucosa. Le metes una solución hipertónica que trae hacia adentro del peritoneo lo que está en la parte. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? Bueno, que ese paciente a 5 años, quizá el peritoneo ya no se afecte, cuando no se cuida mucha peritonitis bacteriana, pero desde el punto de vista de comodidad, hay mucho interés de por medio en ese asunto. Uno dice que no, que es más barato la diálisis peritoneal, otro dice que la hemodiálisis, pero un poco más cómodo. Pero la verdad, ¿cuál es? Que nada le va a salir más barato que el trasplante renal al paciente. Ya el doctor Hanna lo dijo ahorita, pero ratifique el asunto. ¿De qué se muere el dializado? De enfermedad cardiovascular. Es la primera causa de muerte en el paciente renal. ¿Qué le produce al corazón o a los vasos? Obviamente la sobrecarga. Mueren muchas veces de muerte súbita. Muchas veces tiene mucho riesgo de infartarse por trombo, derrame cerebral o accidentes cerebrovasculares. Son la primera causa que lleva al paciente, y sobre todo un fenómeno que se da en los pacientes que no son disciplinados es el edema agudo de pulmón por sobrecarga hídrica en los pacientes que tienen restricción de líquido. Domingo, no te vayas sin hablarnos del filtro en la diálisis. Por años echamos un pleito de reusar el mismo filtro con el mismo pero paciente. además del kit, que es el kit que dice el doctor, cuando te dicen hay que dar unos medicamentos adicionales, háblanos del filtro y de los medicamentos. Sabemos que la enfermedad renal crónica, lastimosamente, yo sé de lo que digo y propongo que debería eso de asumirlo el Estado en su totalidad, porque es un barril sin fondo. Comenzamos con el filtro. Bueno, el filtro, pues obviamente ya no se usa filtro que se reuse. En otros países, quizá con menos recursos que nosotros, tienen esa modalidad, pero hoy se filtra un paciente, se dializa un paciente y ese filtro se bota. Ahora bien, el paciente renal, como se pierden 7 funciones del organismo, necesita una dieta bien estricta, pero necesita muchas veces 4 drogas antihipertensivas. Necesita suplemento de calcio, necesita eritropoyetina, necesita muchas veces la albúmina, muchas veces la necesita, ácido fólico, complejo B, la línea, que la gasa, el hierro, muchas veces vitamina C. Y todo eso eleva un monto que yo soy de lo que digo que el que tiene una unidad de diálisis tiene un buen corazón, porque lo que presta es un servicio coayudando al Estado, porque el margen de ganancia siempre es mínimo. Para terminar, doctor, decía el ¿Por qué tú doctor no llevas eso al que el Congreso? riñón es Para que el muy... Estado asuma los costos de las diálisis. Bueno, pudiéramos elaborar una propuesta. Claro. Doctor, decía que el riñón es más selectivo que la máquina. ¿Qué se lleva la máquina en la diálisis? Obviamente la molécula tiene un peso molecular y regularmente no puedo decirte que no se pierden vitaminas, no se pierden glóbulos rojos, no se pierde vitamina D en el filtro, adicionalmente esas moléculas que son tóxicas para el organismo. Nada como el riñón lo va a suplantar. Bien. Doctor, dice el doctor Hanna
que la salud no tiene precio, pero desgraciadamente tiene un costo. Si tiene un costo, hay negocio. Y si hay negocio, pues hay negocio. Hay negocio. Entonces yo le quiero decir algo. Yo estoy plenamente convencido de que en el jueguito del kit, de eliminar el reuso en el mismo paciente, es un negocio de Fresenium. ¿Es así? Bueno, yo me faltarían quizá datos para poder hablar, pero había Yo he que hacer visto un paciente- una evaluación, de costo-efectividad para ver qué es más valorable. Y sobre todo aquí lo que predomina o debería de predominar, lo que pasa es que el empresario piensa como empresario, es la vida del paciente. No sé por qué la diálisis la pagan tan barata, no sé por qué es tan cara y se paga barata, porque regularmente los kits de hemodiálisis, los insumos de hemodiálisis, pasan exonerados que en impuestos pagan. Yo le dije negocio, por no decir mafia. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Gracias al doctor Domingo Martínez Charles. Ese es de los Charles de un lobo, ¿verdad? Quisiera yo. ¿Eh? No, quisiera yo. Con Cocolo, doctor. Cocolo, sí, claro. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.